¿Puede una victoria aplastante convertirse en el primer paso hacia la derrota total? Eso fue exactamente lo que ocurrió en una batalla que pocos recuerdan, pero que cambió para siempre el destino de Inglaterra. Es un momento real que marcó el inicio del fin de una era, la era de los vikingos. Durante siglos, los vikingos fueron los amos del Mar del Norte. Temidos saqueadores, comerciantes astutos y guerreros incansables, habían logrado establecer colonias en Escocia, Irlanda, Islandia. Incluso llegaron a América mucho antes que Colón. Pero todo tiene un final, y para los vikingos, ese punto de inflexión ocurrió en un campo de batalla inglés, junto a un puente llamado Stamford. Corría el año 1066, y el trono de Inglaterra era un juego peligroso. El rey Eduardo el Confesor había muerto sin dejar herederos claros. En el vacío de poder surgieron varios pretendientes. Harold Godwinson, poderoso noble sajón, había sido proclamado rey por el Consejo inglés. Pero desde el norte, un viejo conocido puso sus ojos en la corona, Harald Hardrada, rey de Noruega, uno de los últimos grandes vikingos. Hardrada no era un simple oportunista. Era un veterano de guerras por todo el continente, un coloso de la batalla que había luchado como mercenario en Bizancio y gobernado Noruega con puño de hierro. Según él, tenía derecho al trono inglés por antiguos pactos entre casas reales. Y decidió reclamarlo por la única vía que los vikingos conocían bien, la guerra. El 20 de septiembre, Harald desembarcó en Inglaterra junto a un ejército de más de 10.000 hombres y se alió con Tostig, el propio hermano exiliado del rey Harold Godwinson. En menos de 2 días, tomaron la ciudad de York. Inglaterra parecía indefensa. Pero el rey sajón no se había rendido. Y aquí es donde la historia toma un giro asombroso. Harold Godwinson estaba en el sur, preparándose para otra invasión, esta vez desde Normandía. Pero cuando recibió noticias del desembarco vikingo, tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia: marchar hacia el norte con su ejército. A toda velocidad. Más de 300 kilómetros en apenas 4 días. Una hazaña logística impresionante para la época. El 25 de septiembre, el sol brillaba sobre los campos verdes cerca del río Derwent. Los vikingos, confiados tras su victoria, habían dejado atrás buena parte de su armamento pesado. No esperaban pelea ese día. De hecho, muchos ni siquiera llevaban armadura. Algunos incluso estaban tomando el sol, creyendo que los ingleses vendrían en son de paz con rehenes, como habían acordado. Entonces ocurrió. Desde la colina, apareció el ejército inglés. Miles de soldados bien armados, listos para atacar. Los vikingos, sorprendidos, intentaron reagruparse al otro lado del puente de Stamford. Pero el paso era estrecho. Y aquí entra uno de los momentos más legendarios de toda la Edad Media. Un solo guerrero vikingo, armado con un hacha danesa, se plantó en el centro del puente y detuvo él solo a todo el ejército sajón. Se dice que eliminó a decenas de enemigos, uno por uno, durante casi 1 hora. Nadie podía cruzar. Algunos relatos aseguran que finalmente un inglés logró meterse bajo el puente en un barril y lo atravesó por abajo, clavándole una lanza desde abajo. ¿Leyenda o verdad? Imposible saberlo. Pero lo cierto es que aquel hombre retrasó lo inevitable. Una vez que el puente fue despejado, la masacre comenzó. Los vikingos, desorganizados y sin su equipo completo, lucharon ferozmente, pero estaban condenados. Harald Hardrada murió en combate, según se cuenta, alcanzado por una flecha en la garganta mientras dirigía a sus hombres con su gigantesca espada en alto. Tostig también cayó. El ejército noruego fue prácticamente aniquilado. De los más de 300 barcos que usaron para llegar a Inglaterra, solo se necesitaron 24 para llevar a los sobrevivientes de vuelta a casa. La batalla de Stamford Bridge no solo fue una victoria aplastante para los ingleses. Fue el canto del cisne para la era vikinga. Desde ese día, los escandinavos nunca volvieron a representar una amenaza seria para Inglaterra. Los grandes viajes, los saqueos, las conquistas, todo eso quedó atrás. El mundo estaba cambiando. Pero el precio para Harold Godwinson fue alto. Apenas 3 días después de su triunfo, recibió noticias terribles. Guillermo de Normandía, el otro pretendiente al trono, había cruzado el Canal de la Mancha. Y Harold, agotado, tuvo que emprender otro maratón hacia el sur. Menos de 3 semanas después, caería en la famosa batalla de Hastings, y con él, la Inglaterra sajona. El país pasaría a manos normandas y el mapa político de Europa daría un giro radical. Stamford Bridge fue una victoria gloriosa, sí. Pero también una maldición. En vencer a los vikingos, Harold debilitó a su propio reino, y lo dejó vulnerable a una invasión aún más decisiva. El último rugido de los vikingos fue, al mismo tiempo, el primer paso hacia el nacimiento de una nueva Inglaterra. ¿Conocías esta batalla? ¿Crees que fue una victoria? ¿O una trampa del destino? Cuéntanos en los comentarios y si te gustan las historias que casi nadie cuenta, suscríbete. Mañana, hay otra que te va a sorprender.